Hola, mi nombre es Ramsés Acuña Rascón y soy alumno de la licenciatura de Psicología de la Salud en la Universidad de Sonora. Dentro de la materia Epidemiología del segundo semestre, vamos a presentar el análisis de un estudio transversal clínico y epidemiológico de la enfermedad de Chagas. Estudio que se realizó en el nordeste de una población rural de Argentina. Y vamos a decir que el objetivo de realizar este trabajo de investigación fue precisamente buscar cuál era la relación entre las variables epidemiológicas y clínicas con pacientes que presentaban una cardiopatía en esta región, y esto se hizo a través de estudios serológicos, de estudios electrocardiográficos y radiológicos. Y como antecedente vamos a decir que el Trypanosoma cruzi es un parásito que es precisamente adquirido por las personas a través de un vector de la familia tri, Triatominae. Esto es una especie de chinche que infecta al humano. Esto es un parásito que es endémico desde el norte de México hasta el sur de la Argentina y prácticamente en todos los países de América Latina, ¿no? Y el área central. Se escogió un área del nordeste de Argentina, ya que prevalece, es una zona muy endémica para este tipo de vector. ¿Cuál es la justificación que tuvieron estos investigadores para realizar? Es que ya existían diferentes tipos de estudios que no concordaban exactamente con las hipótesis que se tenía de que todos los pacientes o todas las personas que que eran portadores o serológicamente positivos al Trypanosoma cruzi, pues desarrollaban la enfermedad de Chagas, que es prácticamente cardiopatías. Y por otro lado, también se encontraba que no había esa relación, no mostraba una mayor prevalencia de cardiopatías entre infectados y no infectados. Entonces se tomó la decisión de realizar este estudio y esa fue su justificación. Se realizó a través y principalmente a través de estudios de inmunoglutinación indirecta e inmunofluorescencia indirecta también. Y se estudió una población en el año de 1993 de 388 personas, de las cuales el 23.4%, que representa 91 de esas personas, fueron cero positivos a la presencia de el Trypanosoma cruzi. También se hicieron estudios clínicos y en un muestreo aleatorizado de esas 388 personas, se aleatorizaron a 132 pobladores entre 0 y 79 años, ya que la primera selección abarcaba desde 0 a 90 años, con un promedio de 31.9 años entre la mayoría de estos 132 aleatorizados. Y se les hicieron preguntas como antecedentes previos a enfermedades cardiopáticas, en donde se les preguntaron si habían cursado por mareos, disnea, si habían tenido algún síncope, etcétera, ¿no? Entonces se dieron una clasificación en las cuales se hicieron el G1, G2 y G3. ¿Y cómo fue esto? Se decía que el G1 eran todos aquellos pacientes, estos 91, que dieran cero positivo en la serología, que fueran positivos. La clasificación 2, que además presentaran el electrocardiograma anormal sin cardiomegalia. Y el G3 eran cardiomegalias radiológicas. ¿Qué significa esto? Que en la radiografía que se les tomó, pues aparecieran con su corazón un poquito más crecido, que es una de las características de la enfermedad de Chaga. ¿Cuáles fueron los resultados? Aquí nos vamos a ir un poquito más despacio para poder entenderlos bien. De las 388 personas estudiadas se detectaron 91 con positivos, como habíamos dicho anteriormente, y estos se discriminaron por grupos etarios y se compararon sus signos y síntomas, tal y como se muestra en la siguiente tabla. En la tabla número 1 podemos ver que están divididos desde los 2 años a los 79 y que a su vez fueron de la población femenina 197 y 191 para los masculinos. De esos 91, que equivale al 23.4%,
55 fueron femeninos y 36 fueron masculinos. Una vez hecha esa diferenciación, se tomaron a los seropositivos y de los seropositivos se vieron sus signos y síntomas y se concluyó que 12 de 56 positivos presentaban soplo cardíaco, 8 de los 56 presentaban mareo, 4 disnea, 8 dolor precordial, 3 cefaleas, 3 palpitaciones y 1 presentó síncope. En contraste o comparativamente con los seronegativos, se encontró que en el soplo cardíaco eran 12 de 76 comparados con 12 de 56 de los positivos. En los mareos, 8 de 76, 5 de 76 en disnea, dolor precordial 12, cefaleas 3, palpitaciones 3 y el 1. Y se dieron cuenta que en base a eso, que realmente no había mucha diferenciación en cuanto a los signos y síntomas que presentaban los seropositivos y los seronegativos, ya que la desviación que se obtuvo más pequeña fue de 0.55 y la más grande fue de 0.99, ni siquiera llegaba al 1, al 1 la desviación, entonces prácticamente pues estaban iguales. No conforme con eso, se hicieron los estudios de electrocardiograma y se observaron anormalidades electrocardiográficas en 56 pacientes, que representan el 42.4%, de los cuales 26 de esos eran de los seropositivos y 30 de los seronegativos. Una vez más, muy reducida esa variación entre unos y otros, únicamente había diferencia en 4. Y la tabla no nos muestra. De los 132 que se le hicieron electrocardiograma, de los cero positivos, pues tuvimos prácticamente 26. Y de los cero negativos tuvimos 30. De estos, 17 eran femeninos y en los negativos 13 eran femeninos. Pero bien, ¿qué se obtuvo de ahí? Pues se obtuvo que había dentro de los ceros positivos había sobrecargas del ventrículo izquierdo, sobrecarga de la aurícula izquierda en una proporción de 42% y 38 correspondientes en los ceros positivos y en los ceros negativos de 47 y 30. Entonces estaban observando de que realmente no existía tanta diferenciación entre los positivos y los negativos. Y hubo otros padecimientos como por ejemplo, bueno, hallazgos como son las ondas Q patológicas, los trastornos de repolarización, las ondas delta. Todos estos son signos que se pueden medir en un electrocardiograma de cuáles son la condición de cómo trabaja el corazón. Y se dieron cuenta que existían mucha similitud. Únicamente 4 de los seropositivos no se detectó otra alteración cardiovascular que pudiera justificar dichas anomalías, mientras que en el resto se registraron cardiopatías asociadas, además de la infección chagásica. ¿Qué nos dice esto? Que realmente en 4 de los 56 pacientes se dio que podía haber sido causadas por la enfermedad de Chaga. En los estudios radiológicos también hubo algo muy, muy, muy interesante. De las 128 radiografías de tórax que se tomaron, 29.6% presentaron anormalidades. Y de la población cero positiva, ninguno presentó el G3, que era lo que nos referíamos ahorita, que tendrían la cardiomegalia. Solamente en 3 de los cero negativos presentaron el G1, que eran positivos, y el 46.2 presentaban esa alteración cardiopática. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Con estos estudios, que la población estudiada no muestra diferencias en la prevalencia de alteraciones cardiovasculares clínicas, ni electrocardiográficas, ni radiológicas, entre los individuos con serología positiva y los de la negativa, que los valores en este estudio pues siguen siendo igual a los que ya se habían presentado anteriormente. Por lo tanto, se concluyeron los investigadores que los diferentes tipos de alteraciones electrocardiográficas y radiográficas verificados, tanto en pacientes positivos como negativos,
y al igual que la detección de signos y síntomas, indicarían que el origen de las mismas no son estrictamente adjudicables a la enfermedad de Chaga, dada la presencia de otras afecciones que prevalecen en el área de estudio y que tienen similar manifestación cardíaca. En la población chagásica evaluada pertenecía a un grupo etario más joven que el que habitualmente desarrolla la miocardiopatía chagásica, que son después de los 45 años de edad, dando que el promedio pues era de 31.9 y solo el 36% superaba los 41 años. Por lo tanto, dentro de mis conclusiones personales y reflexiones, decimos que este estudio pues nos revela la necesidad de realizar otro estudio, pero de cortes longitudinales y que sea prospectivo entre los pacientes seropositivos, haciendo ya esa acotación a fin de ir detectando los cambios que se dan en cuanto a los signos de la enfermedad de Chaga, ya que el presente pues no fue determinante debido a la selección de la muestra. Se recomienda acotar a un grupo etario de mayor edad. Eso pues nos ayudaría pues a ir evaluando ya los seropositivos realmente si van desarrollando estos síntomas. Por otra parte, es muy interesante también el saber que este tipo de estudios transversales de tipo no experimental no siempre persiguen una hipótesis sesgada, encontrar una confirmación de la relación entre las variables, sino más bien el comprender cómo se dan estos fenómenos, con el fin de aplicar acciones que disminuyan o bien prevengan las enfermedades en la población. Como ya comentaba en una ocasión en las clases, muchos de los estudios epidemiológicos son el precursor de políticas públicas en el área de salud. En este caso, pues podríamos decir que es un estudio que no nos reveló mucho o que no nos reveló algo diferente a lo que ya se conocía, ¿sí? Entonces, como última conclusión y reflexión personal, es que este estudio, a pesar de que no nos reveló algo diferente a lo que se conocía, que se pudiera aplicar o que se le pudiera poner una mayor atención, hay algo que sí se detectó, que este tipo de estudios nos permite analizar y detectar otras patologías diferentes a las que busca como objetivo principal, quedando la posibilidad de una intervención oportuna a aquellos que desconocían su condición de salud o enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos ayuda a que se detecten mayores o otros tipos de patologías. Entonces se le puede dar que no se conocían que la población en estudio pues contaba, en este caso las cardiopatías. Y pues la referencia que tenemos para pues es un artículo hecho por Barr, Poser, Álvarez, Andrade. Este estudio es el estudio, como mencionamos al principio, que el cual se publicó en la revista de la Sociedad Brasileña de Medicina Tropical. Entonces, pues muchas gracias, esperamos que haya sido de su interés y pues con esto concluimos la presentación. Muchísimas gracias.